¿Se observa, jóvenes? Hola. Sí, ingeniero, se puede ver. Ya. Esto es lo que buscaba ayer y lo encontré ahorita. Bien. Aquí vamos a reforzar algunos conceptos que importaba, ¿ya? Por ejemplo, vamos a entrar directamente. Aquí habla de una definición del proceso de producción de piso. Se habla de dos modelos, de dos métodos, por decir, ¿ya? Lógicamente de que ya habíamos visto que prácticamente las materias primas, dice acá, inorgánicas. ¿Por qué inorgánicas? ¿Alguien me puede decir? Hola. ¿Por qué inorgánicas, jóvenes? ¿Por qué emplea ese término? ¿Alguna idea? Por la composición que tienen prácticamente las arcillas, ¿ya? Los compuestos orgánicos ustedes saben de que están conformados generalmente por átomos de carbono, hidrógeno, y a veces hay otros elementos, ¿no? Oxígeno, azufre, ¿ya? Entonces aquí, por eso es de que habla de otras materias primas inorgánicas. La misma que en forma sencilla define de que son sometidos a un proceso de molienda, amasado, después moldeado, secado, cocido. Ahora, aquí habla de dos métodos que les decía, la maturación vía seca y vía húmeda. Este proceso o método de maturación vía seca ya pasó a la historia ya. En cambio, el proceso de maturación vía húmeda es más usada en la actualidad. ¿Y por qué dice maturación vía húmeda? Porque prácticamente habíamos visto de que en ese molino de bola se adiciona agua y obtiene una característica que posteriormente le permite ser amasada y moldeada. Y como si también habla, le agregan un desfloculante. Aquí le han puesto desfloculante. Bueno, para mí es desfloculante nomás, ¿ya? Y más que todo, evita de que las partículas más mínimas no sedimenten, se encuentren en suspensión, ¿ya? Y una vez obtenido la arcilla ya molida, con esas características de tamaño, ya recibe el nombre de barbotina. Aquí, por ejemplo, muestran un esquema de producción en que las materias primas, en este caso la arcilla, y hemos visto que usan arena también, ya en el proceso de producción de esa planta que hemos analizado. Se humedecen en un molino de bola, aquí muestra las bolitas, ya. Posteriormente se envía a unos tanques denominados vascas. Posteriormente viene un proceso de secado. Aquí no está muy completo, pero más o menos muestra, ¿no? Después del secado viene el prensado. Después del prensado viene otro proceso de secado. Y aquí, incluso aquí hay un proceso de secado que se conoce como atomización.
acá, después de pensado, ya se tienen las formas que va a tener los pisos, ¿ya? ¿Y qué se hace? Lo que se hace es someterla a un proceso de esmaltado y engobado, horneado, clasificación, ¿no? Eso es lo que más o menos se hace, ¿ya? Aquí, por ejemplo, menciona las características que tienen estos dos métodos y como había manifestado desde que una metodología antigua. Habla de sus ventajas y desventajas, ¿ya? Bien. Ya habíamos visto de que es importante considerar la humedad que tienen los componentes que se van a usar, ¿ya? Y de ahí entonces de que acá se emplea el desfloculante, ya que fíjense, y aquí en este trabajo mencionan las proporciones con que se adiciona con arcilla. Y habla de un uso que oscila entre 0,1 a 0,3, no sé qué valor le puede, ¿ya? Y que estos son importados de la Argentina. Bien, aquí habla de un proceso de tratamiento, pero habíamos visto de que el agua que tiene esta empresa, que hemos visto ayer, Rafaela, tiene un agua de calidad. Por eso dije que si posiblemente lo someten a un sistema de intercambio iónico, me imagino es para reducir más esa dureza prácticamente a cero. Y el engobe, que es una capa que se adiciona, ya tiene estos componentes. Y después tenemos el esmalte, ¿no? Que es una capa vítrea, que es la que prácticamente es la superficie del piso. Bueno, entonces se efectúa un control de la materia prima, más que todo en contenido de humedad, que nosotros usamos un porcentaje de humedad del 8 o el 9%, puede ser hasta 10. ¿Ya? Después, el cargado de las arcillas es prácticamente cargar a la tolva de alimentación, ¿ya? Pero previamente se pesa. Y aquí vemos los molinos tipo bolas, ¿no? Donde ya el resultado que se obtiene es conocido como barbotín, ¿ya? Bien, esa barbotina después se almacena en esos tanques denominados vascas, ¿ya? Ahí hay dos de ellos que en esa empresa hemos visto de que se efectúa un proceso de mezclado o agitación y el tercero se almacena para ser transportado después al siguiente proceso que es el tamizado. Ya sabemos por definición de operaciones unitarias que el tamizado es nada más que una clasificación que se obtiene de acuerdo al tipo de malla en una granulometría específica. Bien, fíjense lo que ayer les decía. Ayer les decía de que yo consideraba máximo un 50% de humedad de entrada al atomizador y que puede salir hasta con un 6%. Entonces, de aquí es donde yo he establecido llegar entre 50 y que salga por debajo de 6. ¿Listo? Y eso está considerado en ese balance de materia que estamos haciendo. Les decía que el atomizador es un secador prácticamente, al igual que como se obtiene leche en polvo. La leche líquida se dispersa y aire caliente elimina el agua. Bien. Luego, aquí hablan de un almacenamiento temporal de
de la barbotina atomizada para posteriormente entrar y enviar al proceso de prensado, donde en ese proceso de prensado ya se le da la forma y el tamaño que tendrá la cerámica. Bueno, aquí ya habla de otro parámetro muy fundamental, que en el proceso de secado, ya, aparte de que habrá una contracción, es decir, una disminución en su tamaño en un 0,1%, habla de que tendrá un valor máximo de 1%, es otro parámetro que lo consideramos en el proceso, en el balance. Bien. El proceso de englobado ya es nada más que la aplicación de una capa que tienen estas propiedades, ¿no? Proteger el esmalte, la humedad final y otras características más. Y después viene el proceso de esmaltado, ¿no? Entonces aquí vemos de que, no sé si este es el engobe o el esmalte, ¿ya? Las piezas van pasando por abajo y se va dosificando una capa de un espesor dado sobre, en este caso, en este caso podemos decir de lo que van a ser los pisos que resultan del proceso de prensado y secado. Luego viene el proceso de esmaltado, ya que es la capa superior, como ustedes ven acá, en el fondo que tiene esta presentación, ya de color café. Y si aquí, por ejemplo, el proceso de cocción se alcanza temperaturas altas, alrededor de 1200 grados Celsius. Es lógico que a estas temperaturas podemos ver de que este componente principal del piso, ya, esta molécula hidratada, que tiene dos moléculas de agua, o dos moléculas de agua, se elimina el agua por evaporación a esas altas temperaturas. Y aquí vemos de que en este equipo de secado se va calentando en forma gradual hasta llegar a 1230. Lógicamente que este bichito molesta. Aquí vemos los porcentajes que están relacionados a... Esto debería ser tiempo prácticamente, ¿no? Ya, entonces, hasta que llega a 1230 máximo y de ahí empieza a bajarse, ¿ya? Bien. Bueno, aquí vemos lo que viene a ser, digamos, la cerámica o azulejo, ¿ya? Y lógicamente les decía que la capa superior es el esmalte. Bueno, después viene la clasificación, ¿ya? Y después el embalado en esta caja. Bueno, ese proceso se muestra acá en este esquema. En este esquema podemos notar que está completo, ¿ya? Aquí lo que se hace es cargar la materia prima, que es la arcilla, lógicamente que hemos visto que también entra arena. Se carga a estas tolvas, ¿ya? Se pesa y posteriormente se envía a los molinos, ¿ya? De los molinos ya obtenemos la barbotina que se envía a las vascas, ¿ya? En las vascas, dos de ellas hacen un sistema de agitación para mezclar más todavía y posteriormente se envía a una para enviar posteriormente al atomizador. Fíjense el esquema del atomizador muy bien hecho. En este atomizador, que es prácticamente un secador,
se disminuye la humedad. Aquí habíamos visto de que la humedad debe ser máximo de 50 para salir por debajo del 6% de contenido de humedad, la barbotina. Esa barbotina se envía a estos tanques de almacenamiento y posteriormente tenemos una barbotina que tiene un contenido de humedad por debajo del 6%, ¿ya? Se envía hacia la prensa, ¿ya? Entonces vemos acá, aquí en este dibujito, están saliendo ya lo que van a ser los pisos con sus dimensiones dadas y se somete a un proceso de secado. Aquí está entrando por lo menos por debajo del 6% humedad y aquí estipula que este producto debe tener un contenido de humedad por debajo del 1%. Esta cerámica o este piso que va a ser recibe la capa de engobe y posteriormente la de esmaltado. Después del esmaltado, ya vemos en esta imagen el secador que se va calentando en forma gradual hasta llegar a 1230 en un tiempo dado y posteriormente se va enfriando. Una vez que ya sale de acá, es de que se somete a una clasificación a su posterior embalado en caja, ¿no? O sea, aquí en este diagrama está completito todo aquello que he mencionado y en este esquema se muestra qué tipo de análisis se hace, ¿ya? Todo este trabajo está básicamente realizado en los trabajos que han hecho en diseño de plantas estudiantes de ingeniería química, donde básicamente ellos usan la información de las prácticas para elaborar esto. Y fíjense cómo desarrollan los esquemas y posteriormente los balances de materia. De ahí entonces es de que ustedes también tienen que adquirir esas habilidades, ¿no? Bueno, acá no voy a entrar en esto porque no es muy importante a lo que yo quería dar a entender ahora. ¿Está claro hasta ahí, jóvenes? Bueno, queda por entendido, ¿no? ¿Ya? Y volvemos a nuestro balance. Estamos en nuestro balance, este de acá. Y fíjense, voy a repetir de forma rápida cómo empezamos este balance. Basado en esos datos, ya habíamos dicho de que la arcilla es el componente principal que está entrando en un porcentaje del 88%. Habíamos visto en esa presentación que se debe adicionar entre 0,1 a 0,3. Bueno, yo le puse acá 0,5. ¿Ya? El otro porcentaje de materia prima para completar el 100% de la carga que ingresa a la tolva, ¿ya? Tiene que sumar el 100%, ¿no es cierto? Bien, entonces, ¿alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? ¿No hay ninguna? Hola. Bueno, yo creo que no. Bien, si no hay ninguna pregunta, continuamos. Bien, el problema dice que se requiere producir 52.000 unidades. Lógicamente que yo acá me puedo aproximar y esto puede cambiar en función a las variables que estamos considerando en este balance, ¿no? Que es respecto a la humedad con la que entra el molino y otro. Bien, yo he considerado esta cantidad
Ya, como ya el problema es que bota al final el resultado final, que lógicamente depende de algunos valores que están ahí considerados. Entonces, habíamos dicho, un ratito, please. Un ratito, please. Vamos a ver. Vamos a ver si está al 100%. Si no, estamos mal ahí. Bien. Suma al 100%, no hay error ahí. ¿Ya? Entonces, la arcilla, lo que está entrando y lo que es parte de este proceso es arcilla, flocculante, arena, el agua que se va a adicionar en el molino, como el agua que están aportando las materias primas. En este caso hemos considerado el agua que está presente en esta masa de arcilla que estamos alimentando, ¿no? Entonces entramos a este concepto donde este de aquí puede ser variable, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué creen que pasaría si yo le pongo 10%? ¿Mm? Si fuese 10%, fíjense qué podría pasar. Aquí en el balance, de entrada me está dando una cantidad mayor de pisos. Si le pongo 8%, me daría este valor. Si le pongo 9% que estaba, ¿ya? Nos aproximamos a los 52.000 pisos. ¿Ya? Bien. Entonces, aquí el agua que está ingresando en esta 89.000 puestos, en esta cantidad de arcilla que estamos alimentando, y en este caso viene a ser 82.481.6, de las cuales de esto de acá, esta es arcilla seca y esta es el agua que contiene en este 9%. Si yo le pongo, fíjense acá que esto va a disminuir si yo le pongo una cantidad menor. Ya disminuye. ¿Listo? Entonces, eso es lo que deseo que ustedes entiendan, aunque lamentablemente en operaciones unitarias ustedes no llevan a cabo, pero aquí estoy reiterando su importancia que tiene. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Hola, hola. ¿No hay pregunta alguna? Bien. No, ingeniero. Ya. Y habíamos asumido un porcentaje de pérdidas acá, que está con amarillo, y determinamos cuánto es lo que se transporta hacia la siguiente etapa, que prácticamente viene a ser el molino. Bueno, consideramos estas pérdidas pequeñas que puedan ser aquellas que quedan en la cinta de transporte, que son prácticamente 9 kilos, ¿no? Entonces, aquí esto que está con rojo, ¿ya? ¿Alguien se recuerda por qué? ¿Hasta qué porcentaje de humedad puede tener base húmeda? Les hemos mostrado hace ratito el power. Bueno, habíamos visto de que acá en humedad, base húmeda, espero que no se olviden, se los voy a anotar acá. ¿Ya? A ver, bueno. Ya. Esto procuren no olvidarse, jóvenes. ¿Ya?
Acá la humedad debe ser menor. ¿A cuánto? Al 9%. ¿Ya? Entonces, si yo considero este parámetro, esto de acá está relacionado a jugar para llegar a este valor. ¿Ya? Entonces, si por ejemplo, si yo le adiciono más agua, un ratito, vamos a ver qué pasó acá. Con 77, esta es la cantidad de agua. Si yo le pongo 78, sería 72.000. Pero este de acá no cambió. Vamos a ver qué pasó. P51. P51. La masa, esta es con la que ingresa al molino. Aquí me está fallando algo. ¿Ya? Me está fallando algo. Vamos a ver acá. Estamos aportando esta cantidad de agua. ¿Está bien? Y ese resultado en cada molino está acá. Y este es el valor. Ya. Lo que está mal acá. A ver. Vamos a ver. Un ratito, parece que aquí estamos mal. En realidad, la humedad que tiene acá de entrada, aquí estamos mal. Vamos a corregir este error. Se debe lograr esto, que debe tener como humedad. Voy a anotar acá. Bien. Esto es lo que nos dice. Que debemos alcanzar esta humedad. ¿Ya? En realidad aquí, ya, el agua con la que está entrando acá es bajo, porque vemos acá de la cinta transportadora, ya, que viene a ser C, ya, la masa de agua es este valor, ya, 7.421. Y la masa total es esta. Entonces, estamos bien, ya, está entrando con 8.01%. Y cuando agregamos el agua, ya la humedad acá estipulada, bueno, aquí entonces un ratito de nuevo. Aquí se debe lograr esto, ya, y la salida de acá, esta salida, ya, debe ser menor al 50%. Bien. Eso es lo que habíamos visto en esa presentación. Y vamos a ver ya cuál es la masa de agua con la que sale acá. Si realmente sale con una humedad por debajo del 50%. Ese cálculo lo vamos a hacer acá.
que sería el contenido de humedad de la masa E, ¿ya? De la masa E. Que sale del molino. Bien. Ahora, ¿cómo podemos determinar esa masa que tiene el molino? Nos vamos acá. De este balance tenemos de que es 79.659. Que dividido entre la masa total, que es este de acá. Entonces estamos por debajo de esto de acá, ¿no? Entonces aquí tenemos como resultado, se cumple, ¿ya? Se cumple, es decir, de que aquí está saliendo con 48.42. ¿Listo? Bien. O sea, fíjense, yo le puse acá 78 para ver si cambiaba. Si le pongo 77, nos genera esto. Si echamos más agua, menos agua por decir 75, sale con una humedad que cumple también. O sea, está bien, ¿ya? Entonces habíamos optado por 77% de esta masa que ingresa, agregarle agua. Bien. ¿Y hay alguna pregunta, jóvenes, acá? Bueno, si no hay ninguna pregunta, seguimos con el balance. ¿Ya? ¿Cuántos minutos tengo todavía? Sí. En transporte habíamos hecho considerar esta pérdida. Esta es la valvotina que entra a la báscula donde se produce el mezclado. Se considera estas pérdidas. Esta es la masa que entra a los tanques de almacenamiento. De aquí se envía esta masa al tamizado. Posiblemente aquí incluso el tamizado puede ser de que sea mayores, ¿ya? Pero yo asumí este valor de 0,05, que considero que está bien porque vemos de que sean 81 kilos que puedan eliminarse acá. Y aquí la importancia que tiene. Igualmente acá, ¿ya? La masa de agua que entra aquí es esta, respecto a base húmeda. Aquí hice un cálculo base seca, ¿ya? Pero esta de acá es la importante. Es prácticamente la humedad que está por debajo de 50, que es lo que habíamos visto en esa presentación, ¿ya? Esto de acá, voy a trasladar un poquito más a este lado. Aquí. Este de acá puedo borrarlo, pero lo voy a dejar, ¿ya? Y alguna vez creo que yo a ustedes les expliqué el concepto de base húmeda, base seca. Creo. Pero si no lo he hecho, lo vamos a hacer más tarde. Y ahí, este es el resultado. Bien, borro este de acá. Bien. Entonces, esta es la humedad que les decía que nos interesa. A ver, un ratito, por favor, vamos a ordenarnos un poquito. Si tu mamá dice no puede ser de paraboya, no alcanzó el agua en él. Estoy apuradito para salir ya, ¿sabes? Está falando. Bien. Cortar. Ahora sí.
Ya se ordenó ya mejor. Bien, jóvenes. Entonces, eso lo habíamos visto, de que el material que ingresa acá debe tener una humedad menor al 50%, ¿ya? Y cumple, ¿no? Es decir, de que esto de acá se cumple porque es lo que debemos controlar, la masa de agua que se adiciona en el molino. Entonces, esto, ¿estamos bien? ¿Y a alguien se recuerda cuánto es lo que debe salir acá? Habíamos dicho que debe ser menor al 6%. ¿Ya? Entonces, es por eso de que yo puedo jugar acá en el sentido de considerar de esta masa de agua que está entrando acá, yo tenga que evaporar en este secador denominado atomizado. De tal manera de que el contenido de humedad con la que va a salir la barbotina atomizada tenga una humedad menor a 6. Aquí ya, por ejemplo, ya está calculado. Entonces, ¿qué pasaría si aquí fuese el 90%? ¿Qué dicen ustedes? A ver, ¿qué piensan? A ver, apunte. ¿Qué pasaría? Estamos eliminando menos agua de esta materia que está entrando. Si yo le pongo 90%, ya, estoy eliminando y fíjense de que es mayor a este de acá. Conscientemente, eso es lo que ustedes tienen que razonar en este aspecto. ¿Ya? Entonces aquí había que eliminar 74.745 kilos de agua. Este cálculo, fíjense, ¿ya? Está relacionado a la masa de agua que está entrando acá, en J. Y esa masa de agua, en este balance, son 78.000. El 95% que se elimina